La violencia es uno de los elementos a los que más recurrimos en el cine. Con ello buscamos una reacción de la audiencia, empatía por el esfuerzo de que hace un personaje, mostrar la frialdad o crueldad de otro e incluso sumergir al espectador en el ritmo de la secuencia o de la película que vamos a ver. Sin embargo, las películas de acción y terror que estamos acostumbrados a ver hoy en día no sacan el potencial de la violencia como elemento narrativo. Su uso es más un espectáculo de sacar reacciones de la audiencia con un contenido que tiende a la repulsión o al entretenimiento mediante los efectos especiales. Pero, ¿qué tal si usáramos la violencia para mover a la audiencia con un propósito narrativo? El día de hoy, nuestro video se centrará sobre el manejo de la violencia del director japonés Takashi Miike. Takashi Miike hizo su debut en el cine hacia el año 1995 con la película Shinjuku Triad Society, una película de cine yakuza que en una de las primeras escenas muestra a un policía posando para una foto con la cabeza de la víctima decapitada y culmina con un corte a título insinuando una brutal muerte de uno de los personajes. Desde entonces, el director marca su sello de violencia para su filmografía, que según IMDb actualmente cuenta con más de 100 proyectos. Tal vez la película más reconocida del director es Audition, de 1999, por el cual ganó su puesto entre los maestros del terror. Esta peli, para mí, sigue siendo una de las películas que más me han impactado a pesar de haberla repetido varias veces. En el libro Agitator, escrito por Tom Mes, el autor analiza la filmografía de Miike desde 1995 hasta 2002. Y, en síntesis, el título del libro no solo se basa en la película que presentó el director en 2001. Este libro resume lo que hace el director en cada una de sus películas, agitar al espectador con el balance exacto de violencia que cada uno de sus títulos necesita para su historia. Eli Roth lo expresa de una mejor manera durante una mesa redonda que tiene junto a Guillermo del Toro y Takashi Miike sobre la película del director asiático Gozu. What I love about your films is that very few filmmakers can understand what level of violence to use to tell a story effectively. Like they either go too far or not enough, or they cut away. But whereas, with Ichi, you have this incredible violence, the manga violence. But in Blues Heart, that last shot, you just cut away, and it's so powerful. But your sense of sort of when to pull back and when to show violence, I think there are so few filmmakers that can really capture it. Pero, ¿cuál es la clave del director para crear este balance? Identificar el propósito de la violencia es lo más importante. Tomemos como ejemplo la película de 13 asesinos. Desde el inicio, la película sitúa la violencia como tema central, que mueve los intereses de los personajes. El protagonista es alguien que ha dejado la violencia para vivir una vida de paz, pero que debe volver a ella por el bien común de la sociedad. Por el otro lado, el antagonista es un desquiciado que promueve la violencia sin sentido y que es un riesgo que puede generar una nueva guerra de poder en el país nipón. Esta violencia se ve personificada creando giros de punto de trama, se ve reflejada en los personajes que luchan por mantener la tradición samurái, se ve en los deseos de aquellos que desean que pare, y cada una de las relaciones y motivaciones de estos personajes gira en torno a este tema. Asimismo, en el montaje maneja una estructura de niveles de violencia. Al inicio de la película debe manejar pequeñas porciones de actos simbólicos. A medida que se desarrolla la historia, los actos y referencias violentos aumentan, hasta que culminamos en una secuencia de acción que dura 45 minutos de peleas, explosiones, muertes, sangre volando, duelos de espada y la resolución de la violencia que cierra los arcos de los personajes. Es una estructura que va de poca violencia a mayor violencia, justificando el crecimiento de la misma y la necesidad de ella a través de la historia y una acción en cadena que va creciendo. Este mismo esquema lo utiliza en su película de 2012, Lessons of the Evil, para mostrar la evolución del protagonista. Utiliza un estudiante como el elemento que nos lleva al primer indicio de violencia y de ahí va utilizando un acto de violencia como consecuencia del siguiente para escalar las acciones del protagonista y justificar la masacre final. De hecho, es el mismo esquema que vemos en la icónica Audition. Por el contrario, cuando la violencia necesita ser utilizada para que el espectador pierda la sensibilidad de ella, el director ataca iniciando con una estructura que va de mucho impacto a actos donde la violencia es mínima, pero más significativa. Un ejemplo de esto es Yakuza Apocalypse, lanzada en 2015.
En esta película, el director asiático comienza con un pico muy alto de violencia, mostrando el contexto violento de los yakuza vampiros que controlan esta región. Además de mostrarnos por qué el jefe de este grupo es casi invencible. Sin embargo, la violencia es utilizada como una herramienta de contexto que constantemente le recuerda al personaje a dónde pertenece. De la sangre y la muerte nos vamos librando casi a la mitad de la película, cuando ya el contexto es muy común para nosotros, y de esa forma la pelea final del protagonista adquiere un sentido más simbólico y de transformación. Este esquema también lo utiliza en la película de 2014 As the Gods Will. Presenta la situación mediante escenas demasiado violentas para presentar las motivaciones de los personajes y el contexto del juego de los alienígenas. Luego disminuye la violencia para desarrollar el progreso de los protagonistas contra sus emociones y culmina con un último punto de tensión que sirve para demostrar que el protagonista ha superado sus miedos para poder así salvar a sus amigos. Pero, ¿cómo logramos encontrar ese balance perfecto de violencia? そういう動物的なことって計算しちゃうとその計算が見えてくるじゃないですか。きっとこの作ってるやつはここまでやれば観客は驚くと思ってるなってもう計算したらそれが見えちゃう絵になっちゃう。なんか子供のように無心にやってて、で特にバイオレンスシーンって撮っててすごい現場は平和なわけですよ。お互い信頼し合ってないと本当のバイオレンスって作れないんですよ。要は殴り合う役者がお互いに傷つけないようにしながらギリギリのところをやっていくっていうでキャメラマンもそのギリギリ狙うっていうなんか夢中にやってで夢中にやったら夢中にやってしまったっていう反省でこっちに行ってなんか真ん中を撮るんじゃなくてこっちに行って反省してでこっちになってまた飽きてきてこっちに行ってっていうそういうbalanceの取り方。 Este instinto es el que permite utilizar la violencia como elemento de risa, como lo hace Edgar Wright en su trilogía de Cornetto, así como logra emocionarnos y volverse un elemento de acción característico de un autor, como el cine de Quentin Tarantino. Este análisis no es una guía para dummies de cómo utilizar la violencia. Aquí lo que trato de hacer es una invitación a que a la hora de querer utilizar este elemento en su proyecto, saquen ese instinto animal y piensen en si están utilizando la cantidad de violencia necesaria en el momento que es y por las razones que permiten a la película avanzar aún más. Esto fue todo por hoy, yo soy Sergio Favara y si les gustó este video, no duden en compartirlo a sus amigos, en darle like y suscribirse al canal, estaremos subiendo más videos muy pronto. Chao, chao.